Muy buenos días, tengan todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con el tema relativo a la ansiedad y qué pasa con este trastorno que es una discapacidad psicosocial, que luego se nos estigmatiza, que no se entiende y sobre todo que ahorita con la pandemia se ha incrementado de una manera impresionante por el confinamiento y bueno, pues tengo el honor de que me haya aceptado la invitación un experto en la materia. Y bueno, les voy a contar un poquito de nuestro invitado. Él es David Mateo, es licenciado en psicología con una maestría en divinidades de Lancaster Theological Seminary de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente escribe su tesis doctoral en teología pública en United Theological Seminary of the Twin Cities, Minnesota, Estados Unidos. Es escritor y su blog es leído en más de 70 países alrededor del mundo. Además de ser hipnoterapista, ofrece conferencias para programas de recuperación basados en los 12 pasos, como lo es Alcohólicos Anónimos y otros programas similares. Pero además tiene un don de la palabra que ahorita van a ver y cómo lo van a disfrutar. Y sobre todo le agradezco que nos done un poco de su tiempo y que nos pueda aclarar pues todo lo que es la ansiedad y por qué es tan importante conocerla, entenderla y sobre todo pues buscar formas de ayudarse con pues en algún momento buscar algún psicólogo, psiquiatra, etcétera, porque no nada más es la parte fisiológica, sino también la parte emocional, que es muy importante cuidarla. Y pues muy bienvenido sea, querido licenciado David Mateo. Buenos días a todos o buenas tardes, a donde quiera que estén. Un abrazo a todos. Miroslava, gracias por tu invitación. Realmente la aprecio mucho. Un placer estar con todos ustedes y espero que este tiempo nos sirva para aprender los unos de los otros y que podamos compartir un poquito acerca de esta experiencia humana de tener estos sentimientos de ansiedad y cómo poder entenderlos y de alguna manera analizarlos y saber cómo se puede vivir con ellos. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted insisto, por el tiempo. Y pues me gustaría que ahora sí le doy el micrófono ampliamente para que nos Sí. explique, pues, qué es esto de la ansiedad, en qué consiste, en fin, pues ahora sí que vamos desmenuzando la ansiedad. Bueno, partamos de que la ansiedad es un sentimiento natural, un sentimiento humano que todos los seres humanos padecemos. De hecho, ni siquiera solamente los humanos lo padecemos, los animales también padecen de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento natural y estos sentimientos tienen obviamente orígenes, ¿no? Los orígenes como sentimientos como el amor, sentimientos como el enojo, sentimientos como la ansiedad, son sentimientos que se disparan o que algo los dispara, ¿no? Y por esa razón es importante entender de dónde viene todo esto, porque Miroslava, tu ansiedad, aunque en términos generales la podamos definir, digamos, como el manual nos lo dice, realmente tú la experimentas de una manera y yo la experimento de otra. Es decir, la voy a expresar de una manera y otro la va a expresar de otra manera. Entonces, por esa razón es importantísimo entender qué es lo que dispara las ansiedades, ¿no? Y como sentimientos naturales. Um, y obviamente a todos nosotros la ansiedad nos produce diferentes cosas y, y algunas cosas son, digamos, un poquito más recurrentes. ¿Qué nos dispara la ansiedad? Esa es una pregunta que uno debe de hacerse siempre. ¿Qué situación en mi vida está haciendo que mi ansiedad se dispare siempre? Puede ser una situación, puede ser una situación del pasado, el presente, o una situación del futuro, o puede ser también personas, ¿no?
un animal, un perro que tenga una distinta personalidad a la que nosotros tengamos, nos puede disparar la ansiedad. En vez de darnos calma, nos produce ansiedad. Entonces, había que, hay que yo pienso que de alguna forma es importante entender el origen, ¿no? Porque todos entendemos el sentimiento. Me siento así, pero todos tenemos un disparador, algo que nos produce esos sentimientos. Y algunas veces, como son sentimientos naturales, pueden estar en los márgenes, en los límites de lo natural, de lo normal. El problema es cuando ya se sobrepasan los límites de lo natural, de lo normal, que es cuando las situaciones se empiezan a complicar y empiezan a tomar otro camino que a veces se nos va de las manos y aterriza en otros sentimientos más complejos como el odio, la agresión, la violencia, ¿no? O algunas veces en la autodestrucción, que es la parte más difícil del asunto de la ansiedad. Yo diría que cuando nuestra vida deja de funcionar normal por cuestiones de ansiedad y nuestros sentimientos nos comienzan a gobernar y a controlar la vida, es cuando necesitamos poner atención a esos sentimientos. Ahora, algo interesante es que si tú le preguntas a las personas, ¿cómo describirías tu ansiedad? ¿Qué es lo que sientes, no? Todos respondemos diferentes síntomas. Por alguna razón, decimos, sí, eso me pasa a mí, pero me pasa lo otro también. Algunas personas, por ejemplo, sienten que no pueden dormir. Algunas personas sienten que se les reseca la boca. Otra gente siente que la sangre se les va a la cabeza así rápidamente y se ponen súper calientes, como decimos, ¿no? Así como como la sangre les hierve, ¿no? Algunas personas muestran como un poco de indiferencia, se quedan callados. Entonces todos tenemos esta sombrilla, vamos a decirlo, de diferentes expresiones acerca de la ansiedad y no podemos definir solo una. Habría que tratar a cada persona de acuerdo a esa expresión y habría que tratarlo de acuerdo a cuáles son los disparadores. Por eso, cuando se recomienda, por ejemplo, que a una persona le dice, te vamos a dar esta pastilla para que calmes la ansiedad, la pastilla ayuda, pero realmente no está arreglando el problema, porque el problema estamos arreglando un síntoma, que es no puedo dormir, no puedo manejarme bien, se me reseca la boca, pero no estamos arreglando la raíz del problema y es ahí donde mm, yo pienso que es importante reparar, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las causas? ¿Qué son las cosas que me están disparando la ansiedad? Ya que tú mencionaste en la entrada del programa que el coronavirus realmente nos afecta a todos, ¿no? Ayer miraba esta noticia en México de este artista que aparentemente se suicida, ¿no? Y, y esto obedece porque no tiene trabajo, porque está encerrado, porque no puede ver a su familia. Todas esas son situaciones bien complejas, digamos, a la larga, al final del camino, lo que hacen es poner a la orilla a mucha gente que estaba emocionalmente frágil eh, y personas emocionalmente frágiles muchas veces no manifiestan esa fragilidad. Por el contrario, proyectan seguridad, proyectan estar felices, proyectan que aquí no pasa nada. Como el caso de Robin Williams, por ejemplo, que estaba siempre sonriendo, siempre estaba haciendo chistes, pero su mundo interior era un mundo muy depresivo. Entonces, la gente que tenemos problemas de fragilidad emocional, estos momentos son los más difíciles y es aquí donde yo creo que es importante que todo el mundo entienda que las diferentes ansiedades nos pueden disparar en estas circunstancias con mayores volúmenes, por así decirlo, ¿no? Ahora, y para pasar a una cosa parecida a esta introducción, yo quisiera mencionar también eh, esta parte de cuando mi vida deja de funcionar normalmente porque me siento ansioso. Una de las cosas más típicas de la gente ansiosa es la sudoración. Empiezan a sudar mucho, ¿no? Y es la sudoración de las manos, la sudoración, empiezan a sudar, ¿no? Y
y toda esta parte de sudar, el, cómo es que el cuerpo reacciona a eso. Otra gente, por ejemplo, empieza a tener alergias, se le empieza a picar la piel o a estornudar o se les afloja la nariz, ¿no? Todas las defensas se vienen abajo prácticamente. Por eso es que es peligrosa. Por eso es importante entender que el que se sube al metro, el que está con nosotros a la par del Uber, que lleva una máscara, se subió no porque deporte, se subió porque no es que no quiere quedarse en su casa, se subió porque hay una necesidad mayor que le obliga a salir, digamos, porque nadie sale de su casa a morir, digamos, o a enfermarse, nadie quiere eso en su sano juicio. Todos salimos porque hay una razón mayor a eso. Queremos arriesgarnos y porque no queremos que nos venza la ansiedad, ¿no? Claro, muchas gracias que nos explicaste todo pues a grandes rasgos lo que es la ansiedad, porque yo creo que pues, se podrían escribir libros y libros al respecto, pero Claro. sobre todo desde este punto emocional que es lo que a veces hace más, puede hacer más intenso un ataque de ansiedad. Ahora, cualquier persona en cualquier momento puede sufrir de ansiedad. El problema es cuando ya es algo ya, pues no sé si decirle inherente, porque no creo que sea inherente a la persona, pero ya cuando ya pasa de los límites emocionales, ya es una cuestión endógena y pues que hay que tratar. También decías pues de pues del tomar una pastilla y que te ayuda, pero yo que sufro de trastorno de ansiedad sé perfectamente que la pastilla sí ayuda mucho, pero no Claro. lo es todo. A mí mismo médico me dice, tiene que ser un compendio de situaciones que te ayuden, ¿no? Pues, por ejemplo, las terapias, el ejercicio, las meditaciones, en fin, de lo que se pueda, hasta esencias agradables, Por porque a supuesto. veces, aunque uno se programe, a veces la reacción del cuerpo es tan fuerte. Ahorita que decías de la sudoración, en mí varía. A veces es mucha sudoración y además de repente empiezo a sudar y no sé ni por qué. Y es porque estoy teniendo un ataque, ¿no? Digo, gracias al apoyo de mi perro de asistencia que me avisa, ya hoy sé que es un ataque, ¿no? Porque él lo huele y me avisa. Pero, ¿cómo es que podemos distinguir que estamos siendo presas de una ansiedad tan fuerte que ya tengamos que ir a visitar a un profesional de la salud mental, hablando específicamente de un psiquiatra? ¿En qué momento es buscar pues terapias, lecturas agradables, autocontrol, pero en qué momento hay que saltar a ir ya con un especialista? Sí, es una buena pregunta. Hay dos situaciones en las cuales las personas deben de considerar para cuando levantar la banderita roja de SOS, ¿no? La primera es lo que se llama recurrencia, ¿no? ¿Qué tanto estoy sintiendo estos ataques de ansiedad? ¿Qué tan recurrente estoy experimentando esa sudoración? ¿Qué tan recurrente se me está secando la boca? ¿Qué tan recurrente estoy no durmiendo bien? ¿Qué tan recurrente tengo taquicardia? ¿O qué tan recurrente estoy sintiendo esas sensaciones extrañas en el estómago que no sé, que me causan inclusive ácido, ¿no? El reflujo ácido, ¿no? ¿Qué tan recurrente me están dando dolores de cabeza? ¿Qué tan recurrente me duelen las articulaciones? Eh, ¿Con qué frecuencia estoy fumando más si fumas, ¿no? O con qué frecuencia estás comiendo más dulces o estás o tomando alcohol o algún tipo de estimulante un poco más psicotrópico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué frecuencia? Entonces, la frecuencia y la recurrencia el primer elemento. ¿Qué tan frecuentemente? Y yo necesito estar al tanto de eso. Yo necesito saber, si no llevo la cuenta, hay una práctica bien simple que ayuda muchísimo, es a las 11 de la mañana anotar en un papelito, sudé, ¿no? Me empezó la sudoración. Me tomé un vaso con agua o me relajé, ¿no?
y después si siente la sudoración otra vez, a la 1:10 sentí, y en 2 días que uno lleve ese control más o menos, o 3 días, uno se va a dar cuenta las horas exactas donde uno siente más los picos de la ansiedad. Y entonces cuando uno sabe los picos y las horas, y entonces se hace la siguiente pregunta es, ¿qué me causó esto? ¿En qué estaba pensando? Porque interesantemente, la mayor parte de las ansiedades suceden de las cosas que pensamos. No tengo dinero para pagar la renta este fin de mes, inmediatamente empiezo a sudar, ¿no? Híjole, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Inmediatamente empiezo a sudar. Entonces, hay pensamientos que son los originales disparadores de eso. Primero, entonces, recurrencia. Necesito saber qué tan recurrentemente estoy sintiendo esas sensaciones. Porque ya dijimos que la ansiedad es un sentimiento natural. Entonces, no lo vamos a eliminar. Eso no se puede. Lo podemos controlar, lo podemos trabajar, lo podemos manejar, pero no lo vamos a poder eliminar. La segunda cosa que hay que pensar un poco es la cuestión de funcionalidad. En pocas palabras, estoy, es mi vida menos funcional por la razón de sentir ansiedad. Estoy dejando de ir a trabajar. Estoy dejando de cumplir mis tareas. Estoy dejando de cumplir mis responsabilidades porque me siento ansioso. Estoy volviéndome más violento. Estoy con menos paciencia que otros días. Estoy afectando la vida de las personas que viven conmigo. Estoy perdiendo enfoque. Estoy dejando cosas para después. Estoy postergando. Cuando ya mi vida se vuelve disfuncional, que ya esta sensación de ansiedad me empieza a controlar, es entonces cuando yo debo buscar ayuda inmediatamente. Porque si hay cosas que es una mezcla completamente explosiva, es recurrencia y funcionalidad. Es decir, si se me están elevando los niveles de recurrencia en ansiedad y al mismo tiempo dejo de ser funcional, es una bomba emocional de tiempo. Terminaré en una crisis nerviosa, en una crisis terrible, porque al final del camino lo que me espera son, digamos, episodios de neurosis bastante altos. Y cuando la neurosis ya llega a esos niveles, lo más probable es que ya nadie quiera ni siquiera vivir con uno, digamos. Son situaciones donde las relaciones se quiebran, donde uno empieza a decir locuras que después no puede reparar, o cuando empieza a tomar decisiones a la carrera sin pensar, y es un descontrol emocional terrible. Entonces, por esa razón, yo creo que es importante que la persona empiece a poner atención, ¿de qué tanto me está pasando esto? Y segundo, ¿es mi vida disfuncional respecto a esto? Esto estamos hablando ya de una situación donde yo debo ir al médico. Obviamente, hay gente que la recurrencia no es tan alta como uno espera, o en crisis, o, la otra parte no es tampoco tan alta, pero sí son personas que tienen problemas, que no funcionan bien, y que andan por ahí, van a trabajar, pero en sí no funcionan como deberían de ser. Es decir, no están al 100% de sus capacidades, no están ofreciendo lo mejor de ellos para la vida. Porque al final del camino, Miroslava, lo que importa es tener una vida plena. Es decir, estoy levantándome todos los días, quiero ofrecer lo mejor de mí al mundo, quiero ofrecer lo mejor de mí a mi familia, a mí mismo, me estoy ofreciendo lo mejor. Y cuando estoy surfeando y llevando la vida, así como tengo mis ansiedades, pero ahí la llevo, y que me aguante, el que me quiera, que me quiere, el que no me quiera. Y bajo esa filosofía de vida, al final uno termina con enemigos y con ambientes tóxicos, ¿no? Sí, o sea, soy así, si me quieren, pues que así me aguanten, pues sí, no, pero no va por ahí. No, Sobre todo que si lo vas dejando, se puede ir desarrollando una cuestión ya inherente a la biología difícil que hay que tratar porque puede terminar mal, ¿no? Eh, no, Miroslava, y el tema es que al final termina en el hospital, porque los órganos empiezan a reaccionar también a esos niveles de ansiedad. Empiezan sí, a se mandarte empiezan como señales, a defender, ¿no? Porque bueno, a es lo que mandarte yo he señales, sentido, ¿no? ¿no?
cuando me atacan, que no me dejan entrar y eso, por más que lo trato de mantenerme en mi centro, de repente mis órganos internos, sobre todo la adrenalina sube y siento como mi cuerpo hasta se pone todo tenso y como a la defensiva porque viene un ataque, ¿no? Y bueno, Claro. sí, la medicina ayuda, la mente ayuda, pero lo ideal sería que no nos discriminaran para que no pasara. Sí, Pero bueno, exacto. no existe el mundo feliz, pero sí existe un mundo que podemos cambiar cada uno de nosotros Claro. y principalmente cuidándonos. Y vamos a regresar con esta cuestión de la recurrencia y disfuncionalidad. Está sumamente interesante estos dos puntos para que nuestra audiencia, pues si ve que está cayendo tan de forma exponencial en estas situaciones, pues sí que busque una ayuda profesional para controlar la parte física, pero de todas maneras tienes que seguir trabajando la otra parte, que es la emocional. Entonces Correcto. regresamos rapidísimo con ustedes, vamos a un corte ahora sí que un corte muy corto y estamos de vuelta aquí con ustedes en ¿Y tú también discriminas? Ujú. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y pues el licenciado David nos está platicando y nada más de una manera muy sencilla nos explicó pues, todo lo que pasa en la ansiedad, que todo lo que puede pasar con tu mente, que pues finalmente esto requiere de un autoconocimiento. Y a veces al ser humano nos cuesta trabajo voltearnos a ver a nosotros mismos. Entonces nos explicaba que cuando estas situaciones de ansiedad son recurrentes y ya empieza a enfermar o a hacer disfunción, pues a dejar de ser funcional mi entorno y empiezo a tener problemas por todos lados, pues hay que levantar, como dijo, la bandera roja de SOS y acudir a un médico psiquiatra pues a que valore hasta dónde está la situación que requiera o no requiera, pues de otro tipo de apoyo farmacológico, pero lo importante también es que siga trabajando en mi autoconocimiento porque finalmente si no te conoces, pues no vas a poder detectar cuando las cosas estén yendo mal, nada más vas a sentir las consecuencias de tus actos, ¿no? Y yo creo que ahorita la pandemia ha sido muy interesante en ese aspecto. Y yo creo que también por eso se están disparando los niveles de Sí. ansiedad en gran parte, porque la gente está obligada a verse a sí misma y no estamos acostumbrados a Mm. echarnos un clavado hacia adentro, Ujú. que porque muy claramente nos explicaste que mucho viene del interno. Obviamente, si de repente, no sé, sufro un atraco, una cuestión que me cause ansiedad, pues sí es algo externo, pero mucho de las preocupaciones así repentinas, pues es del interno, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es, ¿cómo poder o qué sugerencias le podrías dar a nuestra audiencia para empezar? Yo sé que no son recetas de cocina y además claramente tú lo dijiste, cada situación en cada persona es completamente distinta. Hay tantas ansiedades como personas, aunque digo, hay un básico, ¿no? De que si siente esto, esto y esto, pues ya, ahí valora el doctor, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer en estos tiempos de pandemia, de encierro? ¿Cómo no volvernos locos en este encierro? Platicabas, comentabas tú lo de Javier Ortiz, yo sigo muy impactada y pues muy apenada porque yo como una persona con trastorno de ansiedad, yo sé lo que es llegar a límites que dices, ya no puedo más. Y lo que quieres no es acabar con tu vida, es acabar con, con el sufrimiento que estás teniendo que no hay forma. Eh, y, y bueno, es que la ansiedad si no se trata, si no se hace algo al respecto, puede llegar inclusive a generar algún tipo de depresión, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, bueno, igual debo mencionar, digamos, con todo respeto, el caso de este muchacho, esta persona que murió, y ya obviamente nuestro condolencias para su familia y amigos. Ah, Tú dijiste algo bien cierto, ¿no? Mucha gente piensa que cuando las personas llegan al punto de pensar, esta es la única alternativa que tengo para vivir,
llegar a ese punto es bravo. Uno no llega a ese punto de la noche a la mañana. Es una secuencia de eventos, de sentimientos, es una combinación muy extraña, ¿no? Donde la persona encuentra que la única salida a esas situaciones es saliendo de aquí, digamos, ¿no? Ahora, eh, la pandemia tiene su lado bueno también, ¿no? El lado bueno, vamos a decir, el lado no tan bueno, por alguna manera de decirlo, es, como dijiste, no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a vernos al espejo interior y nos causa miedo. A la mayor parte de la gente le causa miedo verse a sí mismo porque no quieren descubrir quiénes son. Entonces, ese miedo nos lleva a compararnos y ese es el problema acá, ¿no? Es la comparación. Ah, en los tiempos de pandemia, los tiktokeros, por ejemplo, están felices haciendo TikToks, bailando, discutiendo cosas, y los vemos en sus casas, los vemos en situaciones alegres, contentos. Pero otros, hay muchas personas que no tienen esas posibilidades, que no tienen una casa estable, que no tienen situaciones de familia donde están contentos, donde se reúnen al menos la familia y comen los domingos y están felices, ¿no? Y eso es, tristemente, los humanos tenemos mucho a comparar, ¿no? Mi situación con la del otro, aunque vamos a aclarar que el mundo de las redes sociales es totalmente superficial, ¿no? Mostramos nuestra mejor cara, mostramos nuestras mejores fotos y de hecho las retocamos, digamos, ¿no? Les ponemos filtros, les cambiamos acá, les cortamos acá porque queremos mostrar una mejor cara. Entonces es un sentimiento, las redes sociales son una plataforma para la superficialidad, aunque no lo digo en términos totalmente negativos, ¿no? Eh, lo que pasa con esto es que si yo estoy viendo, por ejemplo, en un Facebook o en un Instagram y veo que alguna persona está en la playa o que está teniendo un buen tiempo de familia y yo estoy solo, entonces ahí es donde se disparan todos estos sentimientos porque no estoy acostumbrado a esto. Y por un lado. Por otro, hay un término que se utiliza mucho en teología y es el término discernimiento. Uh, Uno podría estar solo, uno podría estar deprimido pensando en todas las tragedias de la vida de uno, haciéndose la víctima de la vida, o uno podría estar en un momento de discernimiento personal. Discernimiento personal es ver mi vida con los ojos de la compasión y verla hacia el futuro, ¿no? O sea, voy a ser compasivo conmigo mismo, voy a verme y decir, la regaste, ¿no? Te equivocaste acá, esto no estuvo bien. La culpa se te está subiendo a los niveles, cometiste estos errores, seguís cometiéndolos algunos, pero este es un buen tiempo de, ¿qué harías para cambiar esta situación? ¿Qué vas a hacer para cambiar esto? Porque no te está funcionando. Si tu vida no te está funcionando en este momento, entonces el tiempo de pandemia es el momento perfecto para, para establecer esos cambios que uno necesita. Um, yo Pero, como, ¿sí? perdón, pero ¿por qué consideras que no, a muchas personas les es tan difícil aceptar que estoy teniendo estas sensaciones porque lo ven como una derrota, como no soy suficiente, si acepto yo que estoy teniendo esto, es que no estoy haciendo un buen trabajo conmigo mismo o como decías, ¿no? Que queremos siempre aparentar y a veces es también como un signo de debilidad, lo ven como un signo de debilidad decir tengo esto y yo en mi experiencia personal, al contrario, el decir tengo esto, para mí ha sido una fortaleza porque es aceptarlo, tengo y bueno, ahí hago lo que tengo que hacer para estar lo mejor posible, ¿no? Pero la mayoría de las personas, sobre todo en nuestro ambiente occidental, pues lo vemos como un signo de debilidad. Y yo creo que ese es uno de los primeros errores, ¿no? Sí, aparte de que recordemos que
siempre el pasto, la grama del vecino va a estar más verde que la de uno, ¿no? Y, y uno a veces está mucho mejor que mucha gente. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque uno solo se enfoca en lo negativo. Pero lo que dices tiene sentido, es hasta qué punto realmente me estoy dando cuenta que yo no tengo que ser enemigo de mí mismo. Yo no tengo que estar peleado conmigo mismo. Yo no tengo por qué estar lidiando conmigo mismo. Yo tengo que estar de acuerdo conmigo mismo. Si yo me pongo de acuerdo, la vida se me va a hacer mucho más fácil. Y no importa si esté en una pandemia o en una cárcel realmente. eh, si yo estoy seguro conmigo mismo y estoy contento, no pasa nada. Hay un escritor en los años 70, más o menos el libro salió a esa edad, en esa época. Él se llama Eric Fromm. Eric Fromm escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Y él explica claramente que los seres humanos, eh, eh, estar encerrados no necesariamente significa cuatro paredes. El peor encierro que el ser humano en este momento de pandemia está teniendo, aplicando un poco a Eric Fromm, es estar encerrados en nosotros mismos, digamos. Eso es lo peor que nos podría pasar, es lo peor. Es estar encerrados en la pandemia pensando que estamos encerrados en cuatro paredes. Eso sería lo peor, porque realmente el peor encierro que estamos viviendo algunos es estar encerrados en nuestras propias ideas, en nuestros propios patrones mentales. Porque de pronto en un año o en 8 meses van a descubrir una vacuna y todos vamos a andar afuera, pero vamos a seguir prisioneros de nuestra misma pandemia interior, digamos. Y es ahí donde hay que trabajarlo, porque si no reconozco mis propias cosas, si no reconozco qué es lo que no me está funcionando bien, si no soy suficientemente valiente para darle la cara a mis propias situaciones personales, entonces voy a seguir en ese ritmo y en esos ciclos de vida que no me van a llevar a ninguna parte más que a las neurosis, ¿no? Sí, totalmente interesante. Y, y- y es que sí, cuando hablamos de la mente, como que muchos hablamos muy fácil de, ay, la mente, o pienso esto, pienso lo otro, pero luego no ponemos verdadera atención en lo que estamos pensando o sintiendo, sino nada más lo decimos así, pero no nos echamos este clavado interno que la pandemia nos está obligando, quieras o no quieras, pues estás en cuatro paredes, no hay tanto distractor más que si acaso la televisión, la computadora o cosas así, pero es mucho tiempo el que estás tú contigo, que antes no lo tenías porque estabas que si el trabajo, que si la escuela, que si el cine, o sea, muchos distractores, el parque, el ejercicio, o sea, ya ni siquiera podía uno ir ni al gimnasio, ¿no? Entonces eso pues sí es terrible, ¿no? Entonces, Ujú. pues qué importante es empezarnos a ver, tú dijiste una palabra que me encantó, con compasión. No sé si nos pudieras explicar un poquito más en términos lo más sencillos posibles, porque bueno, en todas las doctrinas la compasión ha dado siglos y siglos para estudiarla, ¿no? Para Pero así, todos. yo sé que suena que quiero tips de cocina y me disculpo por ello, pero para que nos sea más claro, ¿qué es la compasión y cómo poderme ver yo a mí mismo con compasión? Ujú. Es una buena pregunta. Mira, la mayor parte de la gente piensa que ser compasivo o tener compasión es tener lástima, ¿no? Eh, el problema con eso es que la lástima, aunque es un sentimiento correcto, lo que hace es victimizar, crea un sentido de victimización, o sea, aquel es la víctima y yo soy el privilegiado que mira con compasión o con lástima a la víctima. Entonces, uno no puede confundir la víctima, o mejor dicho, la palabra compasión de sentir lástima. Son dos cosas distintas. Ahora, vamos a decirlo en palabras fáciles. La compasión tiene que ver con tener empatía, ¿no? Y hacer algo, en pocas palabras. Compasión es, dicho, definido desde mi lado, es sentir lo que el otro siente
sufrir lo que el otro sufre y hacer algo. Porque si yo siento lo que el otro siente, si yo sufro lo que el otro sufre, es lástima y solidaridad. Pero no pasa más. Me solidarizo con las víctimas de algún lado, pero no voy a mover un dedo para eso. O sea, me quedo ahí, ¿no? Eso no es compasión. Compasión es sentir lo que el otro siente, sufrir lo que el otro sufre y hacer algo. En pocas palabras, voy en la calle, miro a un niño discapacitado que está en una situación bien mal. Si yo digo, pobrecito ese niño, eso es lástima. Mi casi no pasa nada. Si yo digo, pobrecito ese niño, seguramente sufre mucho en esa esquina. Eso es lástima y solidaridad. Pero si yo digo, pobrecito ese niño, seguramente sufre mucho, voy a investigar cómo podemos conseguirle una mejor silla de ruedas o qué otro tratamiento alternativo puede servirle a ese niño porque está muy joven. Y entonces uno dice, hey señora, yo quisiera preguntarle cuál es el diagnóstico que su niño tiene y ver si me encuentro una de estas organizaciones ONG que tenga información acerca de esto. Y paso todos los días y le llevo información y conecto gente. Eso es compasión. Compasión es esa combinación entre sentir, solidarizarse y lo más importante, hacer algo. Entonces, cuando yo lo pongo en el plano personal, sentir compasión por mí es, oíme David, y doy un ejemplo personal, digamos, oíme David, qué se siente estar en la situación que estás? ¿No? Hacerse una de esas preguntas. ¿Qué se siente sentir lo que estás haciendo? Y en vez de autoflagelarme y castigarme por mis errores, decir, no, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a llamar a un terapista, vamos a ir a un grupo de apoyo, vamos a llamar a alguien con quien quieras platicar, ¿no? Es decir, tomar acción acerca de uno mismo, porque, porque hasta yo puedo tener lástima de mí mismo si yo solamente tengo lástima de mí mismo, caigo en depresión así. Si empiezo a entender el sufrimiento que tengo, entonces empiezan las preguntas del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otro no? ¿Y por qué a mí? Si me quedo en el sufrimiento, ¿no? Pero si voy un paso más y digo, voy a hacer algo más, voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda porque no puede ser que me quede aquí. No puede ser que tenga 1000 amigos en Facebook y no tenga alguien a quien escribir, ahí, mira, me siento mal, ¿no? ¿Será que podemos platicar un ratito? Um, es imposible que en un mundo tan conectado en el que estamos hoy en día, la gente se sienta tan desconectada, digamos. Entonces, por esa razón yo pienso que tener autocompasión no solamente es necesario, pero es dignificante. Es el comienzo a una nueva vida. Cuando yo empiezo a ser compasivo conmigo mismo, empiezo a quererme, empiezo a apreciarme, empiezo a valorarme y la vida me empieza a cambiar. Eh, qué lindo esto de tenerle compasión a uno mismo. Nos suena fácil, pero no es fácil. Hay que accionar, ¿no? Hay que hacer la parte que nos corresponde. Pero yo creo que es algo, pues, si alguien ahorita que nos esté escuchando se está sintiendo con todas las diferentes situaciones que ha estado comentando el licenciado David, pues, ¿cómo empezar a cambiarlo? Primero aceptándolo, ¿no? Sin caer en este victimismo de, ay, pobrecito de mí. Sí, sí, pues es una situación no agradable, pero no es de sentarnos a llorar y se acabó. Hay que llorar, sí, hay que llorar a ciertos momentos, ¿no? Pero hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto. También comentaban, sobre todo en cuestión de mujeres violentadas, que tuvieron una red de apoyo. Entonces, bueno, voltear a ver con esos 1000 amigos que tengo en Facebook, seguramente alguien
puede prestarme su oreja, ¿no? Y Ujú, el ya saberte escuchado por alguien más, pues ya te da cierta tranquilidad, cierta paz. Y además aceptar que luego nuestra modernidad occidental no nos los permite ujú, porque tenemos que ser los mejores, los no sé qué, los exitosos, entre más dinero y más cosas, más exitoso. O sea, mucho es de la afuera, ¿no? No tanto del adentro. Eh, pero romper con esos paradigmas, esas cuestiones que me dice la sociedad, hasta que yo me sienta bien, ¿no? Hasta que yo me sienta bien conmigo mismo y ve. También estuvieron diciendo mucho acá, no sé, allá en Estados Unidos, en cuestión de salud mental, sugerían muchísimo de no romper las rutinas, de hacer rutinas, de tratar de comer lo más sanamente posible y aunque estés encerrado, pues hacer ejercicio y pues sí, para no volverte literalmente fuera de ti mismo, ¿no? Pero a mucha gente, a pesar de de esas invitaciones, les ha costado mucho trabajo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué crees tú que se deba que a veces nos cuesta tanto trabajo al ser humano en general llegar poder llegar a ser compasivo y sobre todo con nosotros mismos? Porque hay mucha gente que no le cuesta tanto trabajo ser compasivo con el que esté enfrente o la que esté ah, enfrente, claro. pero con uno mismo, híjole, cuesta mucho trabajo, hay que, como que hay una autorresistencia a voltearse a ver impresionante, pero regresamos con tu respuesta ahorita después del corte. No se vayan, que esto se sigue poniendo muy interesante aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes y nos quedamos en la incógnita de una respuesta que nos va a dar nuestro querido licenciado David. Adelante. Sí, la verdad, me preguntaba sobre el tema de que por qué es más fácil ser compasivos con otras personas que con nosotros mismos, ¿no? Eh, hay dos razones, y puede haber más, pero digamos dos razones bastante comunes. La primera es el hecho de que nosotros nos tratamos como nos trataron nuestros padres. O sea, depende de cómo nos trataron nuestros padres, así nos tratamos. Y entonces, por ejemplo, si nuestros padres fueron muy castigadores, muy disciplinarios, entonces nosotros nos volvemos muy castigadores, muy disciplinarios con nosotros mismos, porque al final del camino lo que estamos nosotros es tratando de manejar al niño interior, ¿no? Esto es otra línea de pensamiento psicológico, es el tema de manejar el niño interior, ¿no? Entonces al niño interior lo disciplinamos como disciplinamos o como nuestros padres nos disciplinaron. Y algunos, tristemente, algunos de nuestros padres fueron demasiado groseros, violentos, agresivos, y así nos disciplinamos otra vez. Entonces, claro, nos parece que los demás no son tan como por ejemplo, padres que dijeron, mira, ves el niño de la fulana, qué bien portado es, ves el niño de la fulana que saca mejores calificaciones que tú en la escuela, o ves el niño de la fulana que no anda dándole estos problemas, ¿y por qué tú me das estos problemas? Entonces, así nos tratamos, es decir, estamos viendo al otro y decimos, voy a ser más compasivo con el otro, pero yo ya sé quién soy, que yo soy mala gente, yo tengo cosas feas. Y empezamos como a marginarnos interiormente, a marginalizarnos interiormente y creyendo que apoyando a los demás estamos haciendo un bien, digamos, ¿no? Quiero entrar con eso un poquito y es que muchas veces hay gente que trata bien a los demás porque hay un sentido de, si lo hago, me voy a ver como una buena persona, que es la persona buena que quiero ser, digamos. Entonces, yo quiero ser una buena persona, entonces voy a hacer bien porque me hace sentir que yo soy una buena persona. No sé si tiene sentido lo que dije, pero eso es Totalmente. más o menos la dinámica. Y la segunda parte que tiene que ver con este ver a los demás es el hecho de que siempre vivimos en un mundo de castigo y premio, ¿no? Entonces, nos enseñaron, la sociedad nos enseña que, que a la gente mala se le castiga y a la gente buena se le premia. Entonces, cuando mi autoimagen
es, es negativa. Mi trato para conmigo va a ser de autocastigo y premio para el que está afuera. Entonces, siempre mi sistema mental va a estar orientado al autocastigo. Y es ahí donde es importantísimo tratar las estructuras mentales, los patrones mentales de las personas, o que las personas mismas traten sus patrones mentales, porque si su sistema de, de engranaje, de alambrado mental está orientado al autocastigo, no importa lo que hagan, la gente termina siendo autocastigada. Hace poco tuve un cliente que era una persona totalmente negativa. A esta persona le decían, qué guapa se ve, señora. Y ella decía, no, guapa mi tía, okay. Ella sí era guapa, yo no. O, señora, qué bien le quedó este plato de comida. No, pues si estuviera como lo hacía mi abuela lo hacía muchísimo mejor, que fue quien me enseñó. Ah, mira sus hijas, qué lindas. Sí, sí, son combinadas, pero salieron más al papá, ¿no? Entonces, ella siempre se estaba autocastigando, autoflagelando, y ella no se daba cuenta, porque en su sistema de alambrado interior, digamos, estaba orientado al autocastigo, y había que tener un trabajo, obviamente, de cambiar esos patrones, y que es otro tratamiento un poco más extenso, esa explicación, pero lo que les quiero decir es que de alguna manera todos nosotros siempre se nos hace más fácil eh, apoyar y aplaudir al otro que a nosotros mismos, porque el problema no es el otro ni la vida, el problema somos nosotros, cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos, que es casi la resultante de la autoimagen, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo al espejo interior? ¿Qué es lo que yo me veo? ¿Cómo me considero? ¿O no les parece que a veces eh, pensamos que somos demasiado malos para merecer el aplauso, el reconocimiento? Pensamos, si la gente supiera los pensamientos que hay en mi cabeza, no me estaría diciendo que soy buena gente. Si la gente supiera los pensamientos que hay en mi cabeza, no me estarían diciendo que qué buena persona soy. Y lo que esta persona no piensa es que todos tenemos pensamientos raros en nuestra cabeza. Todos tenemos situaciones que si las expresáramos, si hubiese un amplificador en el mundo que escuchara todas las cosas que pensamos todos, nos daríamos cuenta que todos aquí somos un manicomio, estamos locos todos, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos pensar que las cosas que yo pienso son las cosas que de alguna forma me hacen, ¿no? Alguien dijo, yo no soy mis errores, ¿no? Yo no soy mis errores. Uh, pero de alguna forma sí soy lo que pienso, medio Descartes, ¿no? Eh, pienso, luego existo, ¿no? Es decir, hay algo de eso, ¿no? En el sentido de que toda nuestra programación mental va a determinar los juicios que nosotros tengamos para con nosotros mismos y los valores, la valoración que hagamos de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Qué interesante. Ahorita con el ejemplo que nos dabas de tu clienta, también me hace pensar en todas estas personas, sobre todo el género femenino, que pues luego viven situaciones de violencia. Claro, no es de un día para otro, a veces ya traen todo un esquema desde la familia. Y bueno, hablas también de los padres violentos, que son así, pero también porque así aprendieron de sus padres, ¿no? O sea, aquí no es de Tal buscar cual. culpables, sino de buscar soluciones. Entonces, a veces el medio ambiente en el que estás y la sociedad y luego toda esta normalización de la violencia, sobre todo la violencia de género, pues entonces ayuda al individuo a no poder voltear a ver que como le pasaba a tu clienta, que es todo el tiempo se estaba haciendo pues con menos valía, de que no era suficiente y todo esto. ¿Cómo, cómo puede una persona que se encuentra en esa estadía de negativismo al grado que hasta la sociedad le ayuda, porque si la mujer es cosa, la mujer tiene que estar en la cocina, en fin, ¿no? Y por ejemplo, también a las personas de la comunidad LGBTTI, que pues también tampoco es fácil, pero cómo salir de eso,
no soy lo suficientemente valioso para poder acceder a otras cosas, a hacer, sí, ¿por qué no? Por el simple hecho de ser humano, yo creo que ya tenemos el derecho de tener un valor y somos valiosos. Cada quien a sus formas, todos y todas somos completamente diferentes y qué bien porque viva la diversidad. Pero, ¿cómo lograr ver, híjole, yo estoy siendo así, yo me estoy poniendo como en el caso que comentó licenciado David, eh, cómo salir de ese ensimismamiento negativo a buscar ayuda, a ver, o sea, primero es, no sé, no, digo, yo desconozco, pero me imagino que es empezar por aceptar que no estoy pensando adecuadamente, pero el lograr decir si no estoy pensando adecuadamente no está tan fácil, ¿no? De lograrlo. ¿Qué más, qué podría ser? ¿Qué sugerencias nos das que pudieran ayudar a las personas que nos están escuchando, que están sintiéndose identificados con ese pensamiento negativo para hacer cambios en su vida? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Y conectando un poco con el tema de nuestra conversación, ¿no? Generalmente estos tipos de pensamientos son los que causan mayor ansiedad en la vida de las personas, ¿no? Eh, nos coloca en posición de ansiedad todo cuando no estamos mentalmente sanos, ¿no? Salud mental es un término que se popularizó mucho en los 80, digamos, pero que a medida que ha pasado el tiempo ya casi va perdiendo un poco de vapor porque han habido otros conceptos alternativos, digamos. Pero el término salud mental es tan básico y tan importante que la mayor parte de las personas que no se ven a sí mismas como potenciales personas que pueden hacer cambios o que pueden hacer la diferencia en el mundo, o la diferencia a sí mismos, por ejemplo, son personas que generalmente, y lo hablo por pura experiencia en este campo, son personas que aceptaron esa historia que se dijo de ellos. Um, Quiero explicarlo simple, a nosotros se nos ha dicho una historia, se nos dijo, se nos contó una historia de quién somos, ¿no? Miroslava, ¿quién eres? Entonces, si yo te pregunto quién eres, tú dices, soy aquí, soy allá, pero en el fondo realmente no es eso lo que eres. Eh, Eso te han dicho, te lo dijo la institución de donde te graduaste, ahora eres ingeniero tal, ¿no? Te lo dijeron ellos. Ah, Tus padres te dijeron, te vas a llamar así. Ni siquiera te dieron el chance de elegirlo, ¿no? Te vas a llamar así, como dijo Ricardo Arjona, ¿no? Te bautizaron cuando tenías no sé cuántos años y no te avisaron, digamos, ¿no? Eh, o vas a ser cristiana y no hay preguntas, o sea, uh, alguien narró tu historia, alguien está narrando tu historia. Y entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la gente narrar la historia, empezamos a creernos esa historia. La ex esposa, el ex esposo, el esposo, lo que hablaba de violencia doméstica, ¿no? Las páginas que se escriben entre lágrimas y dolor en relaciones de violencia doméstica son horribles, ¿no? El libro, la historia que se dice de nosotros, eres un tonto, eres una tonta, eres un estúpido, eres un inútil, toda esa historia alguien nos la está diciendo. Entonces, cuando el ser humano se cree la historia que otro le está diciendo, entonces entra en crisis, empieza a aceptar esa historia como su historia y vive en función de esos códigos. Y ese es lo más triste. Cuando yo empiezo a buscar y a vivir en función de esos códigos, me doy cuenta que al final del camino, eso no es lo que yo soy, esto no es lo que yo quiero. Tiene que, todas las personas que, todas las personas que Está de tuvieron algún, acuerdo con nosotros. sí, todas las personas que en algún momento experimentaron una conversión personal
tuvieron la experiencia de darse cuenta, esta no es la historia de mi vida, no tiene que ser. Yo voy a decidir contar mi historia otra vez. Y entonces voy a tomar el control de esa historia y voy a empezar a reescribirla. Y aunque no puedo borrar los pasajes de mi historia, que fueron reales, como el haberme casado, como el haberme divorciado, como el haber nacido en la Ciudad de México, como haber nacido en otro lado, voy a reconciliarme con esos momentos de la historia y voy a contarla mejor, ¿no? Voy a contarlo bajo mis términos, bajo mis argumentos. Uh, Aunque yo soy ciudadano americano, yo nací en Honduras. Y, y por muchos años, estando en Honduras, en estas situaciones de pobreza en Honduras, yo pensé, ¿por qué nací en este país? ¿Por qué no nací en otro país? ¿No? Y yo siempre me preguntaba por eso, estando muy chiquito, me preguntaba, muy pequeño, me preguntaba, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué no nací en otro lado? Que eran preguntas existenciales demasiado amplias como para mi corta edad, digamos, ¿no? Eh, y al final de cuentas me di cuenta, y esto es medio budista tal vez, es que parte del sufrimiento de la vida se convierte en capítulos de una historia que pueden tener un final feliz, ¿no? Que, pero depende mucho de cómo yo la cuente. Y depende mucho de que yo diga, basta, no más permitiré que otros estén escribiendo la historia por mí. La voy a escribir por mi cuenta. Y si soy miembro o una persona es miembro de la comunidad LGBTQ, por ejemplo, con todo su sufrimiento de discriminación, con todo su sufrimiento de salir del closet, con todo lo que involucra eso en sociedades machistas como las latinoamericanas, ellos están tomando el control de salir y contar su historia. Esta es mi historia. Y voy a enfrentar al mundo con gallardía y valentía y voy a enfrentar al mundo y voy a decirles, estoy aquí de pie. Ustedes no me vencieron. Eso es hermoso, digamos. Cuando yo miro a un gay parade, por ejemplo, un orgullo, y lo veo y digo, wow. Independientemente si yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, eso es totalmente irrelevante. Lo relevante es alguien que se pone en pie en una sociedad tan injusta, tan discriminativa, que le gusta marginar a otros, y se pone de pie y dice, aquí voy frente al mundo, este soy yo y esta es mi historia. Es para ponerse de pie, darle un aplauso a esa persona, digamos, ¿no? Ese es contar nuestra historia. Y por eso no sé si me extendí demasiado en la respuesta, pero es de alguna manera llegar a ese punto de conciencia personal donde yo voy a contar mi historia y mi historia va a ser distinta. Quiero terminar esta parte con una historia de alguien que me gustó mucho, que lo vi, me lo mandaron en un clip de un muchacho mexicano, creo. Posiblemente no sea la estrella más grande de México, digamos, pero es una persona que vive en unas zonas marginales de la Ciudad de México, no sé dónde vive, y él perdió una pierna, ¿no? No sé por qué. Y él dice, yo me quería morir, yo me quería matar, y encontré en el hacer ejercicio una salida, ¿no? Y empezó a hacer ejercicio, empezó a tomar cuerpo, se puso así todo hermoso, sin una pierna, y empezó a involucrar a otras personas en el proceso. Personas que tenían dos piernas, pero que tenían otras incapacidades mentales, digamos, discapacidades mentales, ¿no? Y él empezó a crear este movimiento de personas haciendo ejercicio. Puede ser que este sea un movimiento que no sea mundial ni le van a dar un premio Nobel por eso, pero no lo necesita. Porque lo que está diciendo es, yo voy a recontar mi historia, aunque quizás él no se dé cuenta de lo que esté pasando consigo mismo, pero él está recontando esa historia y dice, yo podría tirarme a morir en mi casa pensando, perdí mi pierna, estaba tan joven. O puedo recontar la historia y encontrar en en recontar la historia, significancia. Porque al final del camino, lo que vale es qué significado le doy yo a los eventos de la vida.
Y la única manera de hacerlo, de encontrar significancia, es pensándolas a través de contar mi historia. Ese es otro tema aparte que seguramente nos llevaría mucho más tiempo decirlo, pero es importante mencionarlo porque la única manera de poder salir de estas situaciones de crisis, de situaciones de ansiedad que se disparan, de no saber qué hacer, de no entender por qué me está pasando esto, es haciéndose estas preguntas que son muy básicas, que son determinantes en la vida de cualquier persona, ¿no? Anthony Robbins, que es uno de los mayores eh, um, hablantes motivacionales, presentadores motivacionales aquí en Estados Unidos, él cuenta su historia. Él dice, yo toqué fondo y en un momento en Nueva York donde yo llegué mal, quedé, ya no tengo salida, pero hubo un momento de clic, donde la vida le hace un clic a uno, donde dice, voy a contar mi historia de otra manera. De aquí en adelante, si me quedan 20 años más de vida, voy a contar mi historia de otra manera. Y la pregunta para la gente que nos escucha es, ¿quién está contando tu historia? ¿O bajo quién, la dinámica de quién estás viviendo tu vida? ¿No? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu historia? Esas son Wow. preguntas muy importantes. Claro, vuélvete el narrador de tu propia historia y de su contenido, ¿no? Sobre todo. Claro, Pero sobre todo, qué ¿no? lindo. Y muchas gracias por todo lo que nos compartes, porque hasta yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Pues me alegra que todos estemos aprendiendo. De hecho, pues sí, me quedé pensando en si yo estoy contando mi propia historia o todavía me la andan contando por mí, pero ya me llevo mi tarea. Y bueno, pues nos tenemos que ir a otro corte, pero regresamos rápidamente a este programa donde estamos desmenuzando la ansiedad y lo importante de conocer todas estas situaciones emocionales que son las que pueden fomentar la ansiedad o hacerla más difícil. Entonces, nos están dando unas herramientas muy interesantes el día de hoy. También Anthony Robbins, yo lo he escuchado, es muy interesante todo lo que platica y también lo platica de forma muy precisa, muy clara. Y es independientemente de la ideología o religión que tengas, ¿no? Que eso es lo que me gusta cuando es así como neutral, para que pues cada quien agarre la creencia Perfecto. que más le convenga y que más con la que mejor se sienta a gusto, ¿no? Entonces, no se vayan porque ya estamos de vuelta aquí con todas, todos y todos ustedes Y tú también discriminas. Y estamos de vuelta Y tú también discriminas aquí desmenuzando la ansiedad, conociendo la ansiedad, pues obviamente para poder saber qué hacer en caso de que le estemos padeciendo y en qué momento buscar ayuda más profesional, pero sobre todo poner manos a la obra con nosotros mismos. Y desde el bloque pasado que escuchaba a David explicándonos todo esto es que es una gran aventura conocerse a sí mismo y si lo vemos como eso, como un proceso interesantísimo y además del que voy a tener la posibilidad de cambiar el rumbo de mi historia y realmente ser yo mi propio narrador, pues entonces las posibilidades son infinitas. Lo que pasa es que a veces nos encerramos en que no, pues ya así nací, así crecí, ya me amolé. No, si tú quieres, lo puedes cambiar. Y, por ejemplo, hablas de Tony Robbins, pues está en YouTube hasta con subtítulos, hay unos que inclusive están doblados al español y son videos cortitos de 10, 15 minutos que igual y te pueden ayudar para hacer este cambio de las redes neuronales o de todo tu transporte neuronal aquí que anda con hábitos raros, bueno, no raros, diferentes, pero que ya no te sirven. No es, tampoco hay que estigmatizar a los que no les interesa cambiar, tienen su razón de ser, pero ¿por qué no intentar algo diferente? Entonces, estábamos platicando en el corte que ahorita sería muy interesante hablar de diferentes situaciones respecto a la ansiedad y pues nos va a empezar a explicar aquí David
es diferentes situaciones que se pueden dar respecto a la ansiedad, ¿no? Sí, y el tema pasa por esto. Ya dijimos que todos tenemos ansiedad, ya dijimos que es un sentimiento natural, ya dijimos que hay situaciones en la vida que nos disparan esa ansiedad. Pero ¿qué de esta situación cuando tenemos ansiedades mal manejadas, digamos, ¿no? Am, ¿Qué pasa cuando mal manejamos las ansiedades? Cuando les perdemos el control, cuando empezamos a, como dijo aquella, a hacer el recuento de los daños y dijimos, si tan solo hubiese hecho esto antes, ¿no? No hubiese tenido esta situación que me está pasando. Es decir, ansiedades mal manejadas pueden ser mortales en muchos casos, pueden ser dañinas de por vida, pueden dañar relaciones de por vida y pueden ser totalmente, la palabra es desconfigurativas. No sé si existe esa palabra en español, pero desconfigurativas. Es decir, nos desconfiguran totalmente nuestra psique y nos terminan afectando nuestro cuerpo. Se sabe que muchas de las enfermedades que las personas sufren hoy en día son enfermedades psicosomáticas. Tienen que ver con cosas que no estaban ahí, pero que empezaron a partir de nuestros pensamientos, empezaron hasta a partir de nuestras situaciones de ansiedad. La tradición, por ejemplo, las tradiciones asiáticas, desde hace miles de años saben que si manejamos mal las ansiedades, órganos en nuestros cuerpos van a terminar resistiéndose y manifestando esas ansiedades, ¿no? De repente aparecemos con inflamaciones en el hígado, inflamaciones por allá o por acá, y nos preguntamos de dónde salió todo esto. Bueno, algunas tradiciones un poco más ancestrales que las nuestras conectan esas dolencias y esas situaciones de físicas a situaciones psíquicas. Um, Porque el problema con la ansiedad en sí es un sentimiento totalmente nebuloso, es la palabra. Es nebuloso. Si pudiésemos decir la ansiedad es color roja, entonces valdría con cambiarle el color, digamos, o dibujarla, pero la ansiedad es tan nebulosa que, que podemos tener niveles pequeños hoy en la mañana y en la noche tener niveles altos. Entonces, no sabemos en sí cómo definirla, aunque podamos con mucha expertise eh, describirla, ¿no? Um, por un lado. Por otro, el hecho de que mi cuerpo reaccione a situaciones de crisis de ansiedad no es que mi cuerpo reacciona porque quiere reaccionar, es porque el cuerpo es la única manera que el cuerpo tiene de avisarnos que algo no está bien es a través de nuestro propio cuerpo, valga la redundancia, ¿no? Es a través de nuestros propios órganos, nuestro sistema de vida, como seres vivos que somos, estamos diseñados con sistemas de alerta que nos avisan que algo no está bien. Y generalmente las ansiedades, cuando se disparan sin control, encienden las alarmas por todas las partes de nuestro cuerpo. Y, y cuando pudimos haber tratado una ansiedad, terminamos tratando un hígado que no tenía nada que ver, digamos, y con consecuencias mayores. Entonces, una ansiedad mal manejada nos puede poner en una situación física bien complicada. Cuando me refería, por ejemplo, a las desconfiguraciones, es que ansiedades mal manejadas también nos hacen comenzar a perder sistemas de realidad. Es decir, empezamos a fantasear y nos damos cuenta como que, esto me está pasando porque hay un espíritu chocarrero en mi casa, ¿no? O porque alguien me hizo un mal, ¿no? O porque la señora de allá me dio un brebaje que no sabía que tenía algo. Entonces empezamos como a perder
sentido de realidad. Empezamos a desconfigurarnos totalmente nuestra lógica, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad de darle sentido común a la vida. Empezamos a espiritualizar situaciones que no deberían de ser espiritualizadas. Empezamos a mucho pensamiento mágico mm, y empezamos a tratar de buscar soluciones en el mundo mágico también. Cuando realmente las soluciones, y vamos a hablar en el próximo segmento de esto, son más simples, más llevaderas, más prácticas, más accesibles de lo que nos imaginamos. Ay, creo que te perdí un instante. Vamos a ver si regresa el querido licenciado David. Ya está de vuelta. Sí, te perdimos un instante. Ajá, sí, sí, ¿no? Sí. Creo que es mi internet. Mi internet creo que está fallando. Pero hasta ahorita nos ha dejado grabar muy a gusto. Ok, Pero te estábamos escuchando de esto de las ansiedades mal manejadas. ok. Y, me quedé, me imagino en qué parte. Pues ya prácticamente habías terminado, ibas a empezar con otra idea, sí se alcanzó a escuchar todo y de Ok, repente ya te quedaste friseado. ok, muy bien. Entonces, les decía que el sentido de desconfiguración es terrible porque al final terminamos fantaseando, terminamos sublimando situaciones, terminamos buscando soluciones en puertas que no son la solución o en personas que no son la solución. Um, una ansiedad muy mal manejada nos puede poner en la cuerda floja, nos puede poner en la esquina de nuestra vida deprimidos y sin encontrar salidas. Las ansiedades mal manejadas nos pueden poner en una situación de estrés de tal nivel que después no podamos encontrar cómo manejar la vida, digamos, cómo qué hacer, cómo no encontrar salidas, ¿no? Uh, las ansiedades mal manejadas, yo creo que en el peor de los casos, nos pueden, y eso es lo peor, las ansiedades mal manejadas nos pueden poner en una situación de pérdida de esperanza. Y si algo que al ser humano lo, lo, lo completamente lo elimina en el mundo es cuando un ser humano pierde la esperanza. Um, y cuando me refiero a perder la esperanza es perder la esperanza de que el mundo puede ser mejor, de que mi vida puede ser mejor, la esperanza de que todo va a estar mejor, todo va a estar bien. A pesar de esto, todo va a estar bien. A pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de la pandemia, todo va a estar bien. A pesar de esto, al final del camino, todo vamos a, toda esta humanidad va a estar bien, ¿no? Es decir, cuando el ser humano pierde la esperanza es cuando más problemas tenemos um, para entender las situaciones difíciles. Así que perder el control de la ansiedad nos puede llevar a perder la esperanza y eso es una situación donde no queremos estar, ¿no? Qué importante esto que llamas de esperanza, y esto es más allá de cualquier ideología, es el tener esta sensación de que, como dicen muchos dichos, ¿no? Hay, de que no hay mal que dura 100 años, de que las cosas van a cambiar, no hay mal que por bien no venga, todas esas cuestiones, pero es eso de que además nada es permanente en la vida, ¿no? No, nada es igual en cada segundo que va pasando, cada segundo es distinto, cada instante es distinto, pero el no ver como que una luz al final del camino, pues puede ser una situación que puede llevar también a decir, bueno, pues ya no tengo nada que hacer aquí, ya no quiero sufrir, ya mejor Ujú. me voy, ¿no? Claro, Eh, y bueno, y también es válido, yo creo que sí, casos como el de Robin Williams que comentabas al principio, no necesariamente era una situación mal manejada, sino que ya era tanto
que pues lo llevó a tomar una decisión que él mismo lo dejó por escrito, ¿no? Y necesitaríamos ponernos en sus zapatos para entender, ay, ¿por qué no luchó más? Porque, bueno, pues, porque él lo decidió, él quiso terminar así su historia. Que estemos o no estemos de acuerdo, esa es otra historia. Sí. Pero puede ser que la esperanza de llegar a un cambio pues haya faltado, ¿no? Entonces, por eso Y, antes de llegar a esos extremos, pues hay que buscar nuestra esperanza. no, aparte que, como al principio lo dijimos, antes de hablar de Robin Williams, es que esta situación de la ansiedad nos trabaja a todos de diferentes maneras, ¿no? Y porque son diferentes caminos de vida. Entonces, y con lo que acabas de terminar me parece fantástico, es cada uno de nosotros va a encontrar esa luz de esperanza, ya sea en lo que sea, ¿no? Pero no importa cuál sea esa fuente, lo importante es tenerla, ¿no? Eso es lo importante. Claro, y darte la oportunidad, ¿no? Darte la oportunidad de volvemos a lo mismo, es que me encantó eso de volverte narrador de tu propia historia, ¿no? Y cómo la vas a querer contar. Y que tienes la oportunidad, aún en pandemia, aún en confinamiento, como también decías en alguno de los segmentos, a veces podemos estar libres, pero también podemos estar encerrados en libertad, o sea, sentirnos encerrados, Sí. ¿no? Como también lo decía Mandela, ¿no? Él era libre en su mente, por eso nunca se sintió encerrado cuando estuvo confinado por todo lo de allá de Sudáfrica. Y pues también, porque si hay estas capacidades de romper con hasta un encierro físico. ¿Por qué, no, qué nos hace diferentes? Nada, todos tenemos las mismas posibilidades de romper con nuestros propios encierros. A veces necesitamos la ayuda. Por eso es tan importante que si ya detectamos que ya hay que ir a un médico especialista en manejo de ansiedades, que sea psiquiatra en manejo de ansiedades, porque a veces pues hay psiquiatras especialistas para diferentes cosas, entonces tenemos que llegar con el adecuado para nosotros. Y si no nos gusta ese, buscar otro que sea más adecuado o otra, Sí. hasta que lleguemos con el que nos sintamos a gusto. Me decía mi abuelo, que era médico, que mi psiquiatra era como mi confesor, le debía platicar todo. ¿Por qué? Porque solo así iba a poder también ver la mejor manera, iba a poder elegir el mejor procedimiento para que yo esté lo mejor posible. Pero en mi caso, mi médico, bueno, ha sido no nada más lo que platico con él y lo que él me receta, es de que échale, siempre me ha dicho, tú agárrate de lo que sea, de lo que te haga bien, siempre y cuando no me detengas el tratamiento abruptamente. Lo platicamos antes, eso me encanta a mí, doctor. Si es de los doctores que sí le da, pues sí le da su lugar adecuado a los pacientes como yo. Pero me ha dicho, tú investigas y lo platicamos, ¿no? Y así ha sido. De hecho, él fue el que me sugirió lo de apoyarme de mi perro, que ya luego se volvió perro de asistencia. Bueno, lo entrenamos para que fuera perro de asistencia. Y ver otras opciones, ¿no? Terapias alternativas, esencias, de todo, ¿no? Flores de baja y tal. Ahorita hay tantas opciones que realmente si no nos damos esa oportunidad de ser nuestros propios narradores es porque no queremos. Y tal Por vez supuesto. ahorita con la pandemia, que sí estamos viendo nuestra verdadera realidad, nos sentimos así totalmente aprisionados y no vemos para dónde, pero si nos tomamos un momento, respiramos profundo, seguramente voy a poder tener la claridad y la visión para ver para dónde está la lucecita de esperanza que necesito, ¿no? Exacto. Y yo pienso reforzando un poco lo que acabas de decir, ningún psiquiatra responsable te va a dar un medicamento solo por dártelo. Generalmente siempre hay un tratamiento alternativo antes de llegar al punto de la terapia de medicamento, porque muchas de las situaciones que nos pasan en la vida tienen que ver con cosas que se pueden manejar al principio.
Obviamente hay situaciones que ya son químicas del cerebro y que necesitan, o que no puede haber otra alternativa. Pero muchas personas, yo he conocido mucha gente que se medica y cuando realmente no lo necesita. Ah, pero sí yo conozco gente que se medica que sí lo necesita, porque alguien responsable se los dijo, porque alguien responsable se los orientó. Por eso es importante no entrar en hacerse diagnósticos a la carrera ni automedicarse a la carrera, porque puede traer consecuencias un poco más graves, ¿no? Sobre todo las automedicaciones y sobre todo para las medicinas para cuestiones cerebrales, sí tiene que ser de un médico psiquiatra. Ujú. No puede ser con el respeto que nos merecen los psicólogos. Ay, tómate esto, no. Una cosa es que te digan, ¿No? ay, tómate un té de pasiflora, bueno, eso sí, pero otra cosa ya, porque si bien son tecnologías muy avanzadas las médicas, cerebral. Yo me acuerdo cuando empezó el Prozac, que fue así un boom, pero Sí, luego nos dimos cuenta que había también situaciones adversas que no solo se puede tomar determinado tiempo. Pero ya ahorita hay infinidad de sales de tratamientos, ya muchos no tan invasivos además, y también farmacológicamente hablando, me decía mi psiquiatra que ya se trata de usar las menos sustancias que pueden tener un fondo adictivo, que antes, pues sí, o hace muchos años con electroshocks, ¿no? Como si fuera la única solución y ya no estamos en eso. Si se encuentra con un profesional así, mejor cambie de profesional, le quieren claro. poner electroshocks, ¿no? Por eso digo, encuentra a tu mejor opción. Y digo, aunque no son inmensidad de psiquiatras, pero hay muchos muy buenos. Y si no me siento a gusto con otro, voy con otro. Pero además busco este tipo de, ya sea terapia alternativa o terapia con un psicólogo clínico, pero trato de buscar algún apoyo para yo poderme volver este narrador de mi propia historia. Y si no, por lo menos empezando a escuchar gente como Tony Robbins, y hay otros ahí en Sí, hay YouTube muchos que más. son serios y que no buscan vente a unir a una secta o cosas así, que también Claro. eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque si estamos en una cuestión de ansiedad o depresión, pues estamos vulnerables a que nos vengan a hablar al oído y nos vamos ahí, nos volvemos adeptos a una secta y hay que tener cuidado. A Ujú. menos que lo queramos hacer, ¿no? También es válido. Sí, por eso hablaba yo en algún momento el término de las desconfiguraciones. Es empezar a vivir una vida en base al pensamiento mágico y eso es eso es peligroso también. Sí, Ujú. dice un actor que tiene una obra que se llama Vivir, que es el exceso de pensamiento mágico y le da una grosería. Y yo creo que está bien pensar o sea, no dejar la magia de un lado, ok, pero no hacer que mágicamente, ay, nada más decretando voy a hacer. Pero el secreto del decreto es que también debe de haber una acción detrás. O sea, es una forma de decir, bueno, quiero esto, entonces lo estoy pensando. Pero si no hay acción, no va a haber forma, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues está muy interesante todo lo que hemos ido viendo a lo largo de estos 4 segmentos y bueno, nos tenemos que ir a nuestro último corte para pues ya llegar a nuestro último segmento en donde vamos a empezar a ver las conclusiones y pues más cosas para acabar de desmenuzar la ansiedad y sobre todo entenderla para que así, si tú eres víctima de ansiedad o ves a alguien víctima de la ansiedad, que no me gustó mucho el término víctima, pero más bien que padece de ansiedad, pues lo puedas ver desde la compasión o por lo menos tratar de entender y ya no lo discrimines y que también tú Ujú. sepas que tienes derechos aunque tienes ansiedad y que no te pueden discriminar. Bueno, entonces regresamos rápidamente aquí y tú también discriminas.
Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Tristemente en nuestro último bloque de que hemos estado desmenuzando la ansiedad, pero en este bloque nos va a dar así como, no recetas de cocina, porque no se puede recetas de cocina, pero varios tips y sugerencias, pues para aplicarlos en nuestro día a día, para reconocer la ansiedad, en fin. Sin más, le doy la palabra a nuestro querido invitado. Sí, sí. Yo pienso que comenzamos hablando sobre disparadores y lo hice a propósito porque esos son los que hay que tener bien, bien chequeados, ¿no? Es decir, ¿qué son las cosas que disparan mi ansiedad? Y uno, para poder trabajar la ansiedad, uno tiene que conocer su propio cuerpo. Eh, Eso es un básico, digamos, no hay salida de eso, es un básico. Cada uno debe conocer nuestro propio cuerpo. Mira, hay gente que, por ejemplo, cuando se les dispara la ansiedad, tal vez no sudan, tal vez no les sienten alergia, pero se ponen de pie, van a la cocina y empiezan a comer. Digamos. O, o, por ejemplo, hay personas que tienen situaciones de, mm, de alta actividad sexual inusual, digamos, que no es del promedio, digamos. Entonces, no debe haber un promedio, pero por lo menos que hay personas que tienen actividad sexual demasiado, demasiado alta y se desesperan y necesitan tener sexo con alguien, ¿no? Um, entonces, uno debe conocer su propio cuerpo. El cuerpo va a estar manifestando esas ansiedades y va a estar diciendo, hay algo en tu cabeza que nos está diciendo que reaccionemos así. Entonces, es ahí donde la segunda pregunta cabe, ¿qué está pasando en mis pensamientos en este momento? ¿Es esta decisión? ¿Es estos miedos? ¿Qué es? Porque la mayor parte de las ansiedades se disparan por preocupación, por miedo, por incertidumbre, la incertidumbre de saber qué viene, esa angustia, porque la angustia es un miedo a algo que no sabemos, ¿no? Entonces, esa angustia, la incertidumbre, la falta de seguridad, la falta de estabilidad nos producen ansiedad. Entonces, el cuerpo reacciona, debo darme cuenta que está disparando todas esas cosas. Hay gente que come mucho azúcar, por ejemplo. Se comen una barra de chocolate o se toman una gaseosa. Y todo es para sentirse bien, porque el cerebro tiene que dejar ir todos esos químicos que le dan esa tranquilidad al cerebro para poder hacerse sentir esa sensación de satisfacción, digamos. Pero eso no soluciona el problema. Tomarse 10 Coca-Colas o comerse 10 cucharadas de azúcar o un ice cream para poder calmar la ansiedad, no ayudan, no solucionan nada, dan satisfacción, pero no solucionan nada. Entonces, uno tiene que hacerse la tercera pregunta es, si ya sé que mi cuerpo está avisándome, si ya sé que hay un pensamiento que me está disparando la ansiedad, la tercera es la más importante, ¿qué voy a hacer al respecto? Y en vez de ir a la cocina y comerme todo el galón de ice cream, voy a sustituirlo y voy a decir, en vez de hacer esto, voy a sustituir ir a comer allá, porque el cuerpo lo que necesita es que yo me relaje y está bien. Eso está bien, porque es una situación del cuerpo. El problema es con qué yo estoy calmando esa ansiedad, con qué la estoy calmando. Entonces hay gente inteligente, y no es que hay otros que no son inteligentes, pero hay gente un poco más inteligente que ha descubierto esto y dice, en vez de descansar, en vez de relajar mi ansiedad con un galón de ice cream de vainilla, voy a contar hasta 10. Y empiezan a contar y a respirar, a inhalar, exhalar hasta 10. Y si eso no funciona, entonces hay otros que dicen, voy a empezar a dar vueltas alrededor de la cuadra, alrededor del bloque, y voy a relajarme y oxigenar mi sistema circulatorio, ¿no?
Y si eso no funciona, entonces dice alguna gente, voy a ir a un lago, voy a ir a la montaña a caminar o voy a hacer un viaje corto. La cuestión, lo que les quiero decir es tratar de sustituir cómo calmamos nuestra ansiedad de los hábitos negativos a los hábitos positivos. Porque la ansiedad no la vamos a eliminar. Y esto lo dije desde el principio, es un sentimiento normal y es natural. El asunto es con qué lo estoy aliviando y qué hago con eso. Entonces, hay gente que se va al gimnasio y se relaja muchísimo en el gimnasio y vienen como nuevos, digamos. Ah, hay gente que tiene sexo con su esposa, su esposo, y está bien, digamos, porque además de sostener su relación matrimonial, está haciendo uso de todas las herramientas biológicas que la vida nos ofrece. Está bien. El problema es cuando yo empiezo a hacer esto de una manera desproporcionada e irresponsable, ¿no? Eh, por otra parte, hay gente que yo he conocido que dicen, cuando yo siento esa necesidad, la ansiedad se me levantan los niveles y necesito fumar y necesito tirarme un cigarro y yo sé que no puedo ya más. Entonces, es ahí donde algunas de estas personas que van a Narcóticos Anónimos trabajan bastante bien los 12 pasos de Narcóticos Anónimos y saben cómo trabajar el tema con dulces, con café, con otras cosas alternativas que son menos, digamos, dañinas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que identificar qué me dice el cuerpo. Segundo, debo saber qué pensamiento es el que me está disparando esas cosas en el cuerpo. Y tercero, pensar con qué voy a aliviar esta ansiedad. Y esa es la parte, digamos, más determinante de todo esto. ¿Con qué la voy a aliviar? ¿Voy a aliviarla a gritos, a patadas, dando insultando a todo el mundo o tirando puertas? Esa es la manera en cómo realmente decido hacer esto. O voy a tomar una decisión. La gente aquí en Estados Unidos lo dice así en inglés, dice, it's about choices. Es acerca de escogencias, de saber escoger. Todos en la vida tenemos esa capacidad de escoger. Y esto es otro tema para otro día, pero quiero darles esta figura. En el campo de la comunicación no violenta se maneja un término bastante interesante. Se llama la comunicación asertiva. Y como les digo, este es otro tema de otro día y no voy a entrar mucho ahí, pero quiero usar esa imagen. Se dice que el hombre primitivo, digamos, las primeras personas en el planeta, tenían la capacidad de enfrentar las ansiedades o de dos maneras. O atacaban o corrían, ¿no? Si el ser de allá del Neandertal, por ejemplo, miraba a un tigre, en su psique decía, o lo ataco o corro. Entonces, el menos inteligente lo atacaba, el que quería sobrevivir corría, ¿no? El tema es que hemos venido evolucionando y con el tiempo los humanos nos quedamos con esas actitudes casi vestigiales en nuestra mente. Y está comprobado que nuestro cuerpo, que nuestra cabeza todavía tiene esa sección de lagarto, ¿no? Atacamos o corremos. Entonces, cuando se nos presenta una situación de ansiedad, tendemos a atacar o a correr, porque eso es lo que nuestra biología nos dice. Pero los humanos hemos desarrollado una alternativa 3, que no es ni atacar ni correr. Y es exactamente las actitudes o la comunicación asertiva. Lo que significa asertivo es, voy a escoger. Voy a escoger. Voy a escoger ni siquiera correr ni atacar. Voy a quedarme aquí de pie y voy a hacer como que no pasa nada. Voy a mantener el control de la situación y voy a tomar una decisión. Entonces,
a nosotros los humanos, antes de entrar a situaciones de volverse locos y entrar en pánico, autodiagnosticándonos, porque vimos un video en YouTube y nos pareció que eso es lo que teníamos, que no está mal, pero antes de eso necesitamos aprender a conocernos primero y darnos cuenta si estoy siendo asertivo conmigo mismo, digamos, estoy escogiendo bien. Está comprobado que las personas que comen saludable, por ejemplo, tienen mejores condiciones mentales y toman mejores decisiones. Las personas que hacen ejercicio, está comprobado que son personas que toman mejores decisiones. Las personas enfermas físicamente toman decisiones pobres en la mayor parte de los casos, porque no están en sus, mentalmente no están al 100% como deberían de estar. Y no es estigmatizar, sencillamente es hablar de la importancia de tener una dieta saludable, de poder caminar, de saber oxigenarse el cerebro y de tener claro la idea de que un doctor me va a servir como un recurso fantástico y me va a poder, inclusive hasta poder salvar la vida. Pero al final del camino depende mucho de cada uno de nosotros cómo uno decide tratarse a uno mismo, ¿no? Y todo paso comienza, o toda gran carrera comienza con un primer paso, ¿no? No tengo que cambiar de la noche a la mañana. Puedo comenzar con pequeños progresos. No perfección, pero sí progreso, ¿no? Eh, la vida no me exige ser perfecto. La vida me invita a progresar, a ser mejor cada día. Y para poder progresar es paso a paso, disfrutando el viaje hasta donde llegue, sin ningún tipo de presión de que tengo que ser perfecto. No hay tal cosa. Entonces, por esa razón uno tiene que aprender a cuidarse, amarse a uno mismo, respirar profundo, aprender la dinámica simple de respirar profundo 10 veces y inhalar, exhalar. Yo lo hago todos los días, constantemente, cuando me encuentro en situaciones de estrés y situaciones de ansiedad. Y vale la pena. Me he metido en menos líos ahora, tengo más amigos, tengo una vida más tranquila y tengo paz interior. Y tengo otras alternativas personales que son muy personales, que son cuestiones de mi propia fe y mis propias creencias, digamos, pero cada quien puede explorar esa fe y esas creencias o sencillamente hacer estos ejercicios de inhalar, exhalar 10 veces, contar hasta 10, comer bien, dormir bien, porque una persona que no duerme bien es una persona que siempre está con niveles de ansiedad bastante altos Claro. y por lo tanto es más neurótica, ¿no? Sí, no, y qué importante esto que nos compartes. De hecho, es de las primeras cosas que me enseñó mi doctor a respirar. Y bueno, no era, yo no hasta 10 3 aunque sea, ¿no? Ya luego trato siempre de mantener mi centro a través de la respiración y concentrándome en la respiración. En mi caso personal, sí estuve un tiempo estudiando la meditación contemplativa budista, que me ayudó Ujú, muchísimo, ujú, que soy propedéutica, yo sigo diciendo, porque para ser buen ujú. meditador budista, bueno, se necesita mucha práctica, pero es práctica y el chiste es empezar, Sí. decías tú, pues un primer paso, pues el primer paso yo creo que puede ser en darme cuenta que es posible que yo me vuelva mi propio narrador, es que darme cuenta de lo que está pasando con mi cuerpo, con estas conductas que se están disparando, y bueno, y ver los dos puntos que dijiste al principio de que si es una situación recurrente y qué tanto están quitándome la funcionalidad de mi día a día. Entonces sí, levanto el, el, el carnet rojo de, oh, Ujú. necesito ayuda, pero aunque no llegue a esos temas, si se me presenta una situación de ansiedad como ahorita en el confinamiento, pues respira,
respira, no hay como oxigenar el cerebro para que, entonces, dicen para que se acomoden las ideas y yo creo que tal cual se acomodan y es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, pero lo más interesante de todo lo que nos has compartido es de que no nos debemos de perder la aventura en esta oportunidad de vida de conocernos a nosotros mismos, porque de verdad puede ser una gran aventura. Así es. Y yo creo que este es un viaje único para cada uno de nosotros, que tiene diferentes estaciones y algunos nos detenemos en una estación, otros en otra. Entonces, por esa razón hay que aprender a disfrutar el viaje, ¿no? Aprender a disfrutar del viaje. Sí, el chiste es el viaje, no tanto el destino, ¿no? Decían por ahí. Sí, ya para terminar, yo tuve una experiencia con mi madre, hicimos un viaje por ahí y tuvimos la oportunidad de estar en un paraje hermoso y le dije a mi madre, porque mi madre tiene 74 años y le gusta tomar fotografías. Y le dijo, madre, mire qué hermoso paraje, mira qué hermosa vista desde aquí. Hagamos un trato. Vamos a hacer las cámaras a un lado, ¿no? Le dije, vamos a apagar la cámara. Vamos a apagar la cámara y vamos a ver el paraje tal como es. Vamos a dejar de tomar fotos y vamos a estar full presentes en este momento. Las fotos ya vendrán, pero vamos a estar full presentes en este momento. Tristemente, muchos de nosotros pasamos por la vida tomándole fotos a la vida y nos perdemos en vivir los momentos. Y nos quedamos con esas fotos y pensamos que esa es la vida. La vida no fue eso. La vida fue en los momentos que vivimos, que experimentamos, que compartimos con la gente que más nos quiso y con la gente que más queremos. Y dentro de esa gente que es la que más queremos, debemos, bueno, no quiero hablar de obligaciones, pero sería sumamente interesante que estuviéramos en primer término nosotros o nosotras mismas. Así es. Y esto es fantástico, como de algo tan terrible como es la discriminación pudimos acabar hablando de ansiedad y de que la ansiedad se puede volver yo sé que las personas que como yo sufren trastorno de ansiedad me dirán, no inventes, ¿no? Pero cuando son casos leves, como los que están viviendo ahorita en el confinamiento, puede ser una oportunidad para reconstruirme, para conocerme, para ser mejor persona y sobre todo para que el día de mañana que me toque enfrentarme con la autoridad, con aquello que no entiendo, sea una persona con discapacidad o una persona de un pueblo originario, etcétera, en lugar de atacarlo, voy a tener esta capacidad de decir, es algo diferente, no lo entiendo, pero me lo explicas para poderlo entender. Y entonces me abra un mundo de posibilidades y quitamos la violencia, porque la violencia no nos lleva a ningún lado. El miedo, hay miedos primarios que sí hay que mantenerlos porque nos salvan la vida, pero los otros irracionales o que vienen desde la ignorancia y todas estas situaciones, pues hay que dejarlos a un lado. ¿Y cómo? Conociéndonos, conociendo cómo funciona el otro, de qué se trata, de que me está diciendo la señora en mi caso, es que tengo ansiedad, y me dice, ay, qué violenta, no, pues es mi adrenalina, que ya por más que respire, pues llega un momento en que ya no la puedes controlar por tanta tensión, entonces pues por eso hablo feo, ¿no? No es nada personal. Y bueno, yo agradezco muchísimo que nos hayas dado todas estas explicaciones y no sé si es que se puede, ¿cuál sería tu conclusión de todo lo que platicamos? Más bien que nos instruiste el día de hoy. Bien, yo creo que quisiera hacer lo más práctico posible, ¿no? Primero, el darnos cuenta, aceptar, de hecho, que la ansiedad es una sensación natural, ¿no? Y por lo tanto no hay que demonizarla, ¿no? No hay que ponerla ahí
como una sensación humana que hay que sacrificar y torturar, ¿no? No, el humano es bello en todos sus aspectos, ¿no? Y las ansiedades sencillamente son respuestas humanas a estrés. La segunda cosa que podemos concluir es que la mayor parte de las sensaciones de ansiedad um, tienen solución, ¿no? Ya sea una solución alternativa o farmacológica, cualquiera que sea la vía que se tome, hay solución, se puede vivir con eso. Se puede tener una vida tranquila, se puede tener una vida plena, se puede tener una vida funcional, si, aun cuando las tengamos. Y la tercera es que la verdad no podemos permitir que nuestra vida sea gobernada por nuestras ansiedades, ¿no? Um, Hay cosas lindas, la vida es hermosa y la ansiedad no puede ser el que conduce nuestra vida. Tenemos que aprender a trabajarla, a llevarnos con ella, a sacarle provecho a nuestras ansiedades y a tratar de entender que la vida también nos ofrece otros sentimientos más plenos, como la paz, la plenitud, uh, nos ofrece la serenidad, digamos, como alternativas a la ansiedad. Entonces podemos escoger qué queremos, bajo qué conceptos queremos vivir nuestra vida. Entonces, si yo siento que mis niveles de ansiedad se disparan constantemente y quiero buscar la serenidad como alternativa a eso, pues voy a investigar, voy a trabajar, voy a hacer mi tarea, voy a preguntar a la gente que sepa cómo trabajo mejor la serenidad en mi vida y ser serio en la práctica, ¿no? Ser consistente. Y bueno, ya tenemos de vuelta aquí al querido licenciado David Mateo, que ya nos estaba terminando sus conclusiones. Y bueno, pues le cedo la palabra para terminar con ello. Bueno, solamente quería pues agradecerles a todos por su audiencia, decirles que la vida es un regalo hermoso, hay que abrazarla con todo lo que viene, aprender a contar nuestra historia y sobre todo amar. El camino de la vida se mueve mejor en la frecuencia del amor. Así que les invito a que hagamos de este mundo un mejor mundo a través del amor. Así que gracias por la invitación, gracias por su paciencia y ojalá nos podamos volver a encontrar ahí en el camino. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias, David. Y bueno, tus redes sociales, ¿en dónde te pueden localizar? Sí, bueno, me pueden encontrar en Facebook mi página se llama En Confianza, David Mateo. Confianza es un show de televisión que tenían por acá, entonces se llama En Confianza, David Mateo. Estoy en Facebook. Y también pueden encontrarme en YouTube con David Mateo USA, David Mateo USA. Y hay un canal de YouTube también. Y en Instagram con David Mateo USA. Sí, Así de que todas muchas gracias. maneras, no, al contrario, gracias a ti. De todas maneras, cerrando nosotros, les vamos a dejar un banner con todos los datos para quien no pudo tomar nota rápidamente. Y pues esperemos contar con tu presencia en un futuro no muy lejano, porque ha sido muy inspirador escucharte. A mí en lo personal, desde la primera vez que tuve la oportunidad de escucharte, me encantó porque de algo tan terrible como es la ansiedad, la desmenuzas de una manera tan sencilla que la podemos ver como lo que es un pequeñito enemigo al que podemos vencer. No hay que verlo así como que, ay, lo más terrible, no, hay solución y ya saben, volteen a todos lados a buscar su lucecita de esperanza y vuélvanse el narrador de su propia historia. Eso me encantó y con eso cerramos. Y si somos unos mejores narradores, narradoras de nuestra propia historia, podremos juntos construir un mundo libre de discriminación y nos vemos muy pronto aquí en su programa ¿Y tú?
también discriminas, con un tema para construir juntos un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.